Esto es el ADN de la historia y como todas las semanas es un gusto compartir espacio para la historia con mis queridos Isabel Revuelta y un tal Benito Taibo. Bienvenidos todos ustedes en casa y aquí estamos nuevamente. Y en esta ocasión creo que vale la pena que le dediquemos un espacio y además siempre lo platicamos, no crean que hay imposiciones aquí. Este año se están cumpliendo 250 años de la fundación de la famosa institución que conocemos como Nacional Monte de Piedad. Entonces vamos a hablar acerca de qué es Nacional Monte de Piedad, cómo surgió, quién es el fundador y todas las historias que hay alrededor pues, de esa institución de asistencia privada que ha contribuido en buena medida a remediar por algunos momentos a buena parte de la sociedad mexicana. es un tema que a mí me apasiona mucho porque es de esas pocas instituciones que prevalecen incluso desde la época virreinal. Empieza funciones hace 250 años con un nombre que además habla de lo que sucedía en esa época porque era el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, Piedad de Ánimas, lo que era esa vocación de ayudar a paliar esos momentos donde no tenías un recurso económico, te prestaban. Salvaban no solo la economía, sino también las almas, porque se hacían misas para aquellos. Hay que Perdón, por eso es de ánimas. Sí. Y por porque eso es estaba sacro. dedicado a las ánimas del purgatorio. Sí. Y por eso es sacro, ¿no? Se funda en 1775 por Pedro Romero de Terreros, que era un hombre muy rico, y le pone una gran cantidad de dinero. Y tengo un dato chistosísimo. El primer empeño que hubo fue un señor Juan Caravantes que empeñó un brazalete de diamantes y lo recuperó en agosto de ese mismo año. Le dieron 40 pesos oro y él pagó los 40 pesos oro y dio 8 reales como caridad. Oye, perdón, rapidísimo, en este caso, eran 6 meses lo que te daban para juntar ese dinero y el capital impresionante que pone Pedro Romero de Terrero son 300,000 pesos oro. Era una verdadera fortuna inusitada. Es que la historia de Romero de Terreros es increíblemente azarosa porque él nace en España en 1710 y tiene familia acá, avecindada en Santiago de Querétaro, y más o menos tiene 19 años y al tío que vive acá en México, bueno, en la Nueva España, le empieza a ir mal, tiene un hijo que todavía es muy pequeño y entonces los Romero de Terreros de allá de España mandan primero, me parece que al hermano o a otro tío a Querétaro para ayudar a Juan, un Juan tal, no recuerdo ahorita el apellido, que obviamente también tenía el apellido de Terreros, pero no le va muy bien y entonces mandan a Pedro Romero de Terreros que tiene 19 años. Wow. Entonces empieza a chambear por aquí, por allá, pues se viene muy bien con el tío, empieza a hacer negocios y por diversas circunstancias va heredando o va siendo representante porque la gente con la que se relaciona o no tuvo descendencia o le heredan todo y de pronto le pega al gran negocio que era la minería en toda la región de Hidalgo. Pero lo más interesante, porque luego va a ser el conde de Regla, ahorita vamos a eso, es que en el trayecto, cuando él viaja a los 19 años de España a América y a la Nueva España, está a punto de naufragar. Y entonces él le ofrece, digamos, su servicio, sacrificio y demás a la Virgen de la Regla o a la Virgen de Regla. De Regla. Y por eso siempre en casi toda la heráldica y toda la historia de él va a estar presente pues, la Hacienda de la Regla, la Virgen de Regla, el Conde de Regla, porque tenía una devoción por esa advocación de la Virgen María. Y es un hombre, como tú dices, Alejandro, que hay que rescatarlo. Empieza este boom minero en este lugar. Hoy lo podemos visitar en estas haciendas Santa María Regla y San Miguel Regla, muy cerca de Huasca, en el estado de Hidalgo, donde están los prismas basálticos. Pero hay un dicho que se recupera muy bien con ese ánimo de hacerle, digamos, justicia a lo que vinieron a hacer esos inmigrantes o esos fundadores de nuestro país. Tú no tienes oficio ni beneficio.
Y este hombre tenía oficio y beneficio, el beneficio del mineral. Todavía se puede ver, yo creo que mucha gente vio esta película del Zorro con Antonio Banderas a finales del siglo pasado, o principios de no me acuerdo bien, creo que es finales del siglo pasado. No, es exactamente inmediatamente después de la guerra. Ah, ¿la película? Ajá, la película. Sí, es del siglo pasado. Yo pensé que la época. No, donde se puede ver estos grandes contenedores donde las piedras llenas de mineral se procesaba el famoso beneficio del mineral. Mineral del Monte se llama también el lugar en Hidalgo. Pero entonces este hombre llega a fundar una de las instituciones pues, más piadosas y que además a lo largo de casi 300 años, de 2 siglos y medio, ha pasado las vicisitudes de nuestros gobiernos, de nuestros periodos. Después se le quita, obviamente, lo sacro, después de la Guerra de Reforma, y Nacional Monte de Piedad es el nombre con el que se le conocerá tras la independencia, pero nunca ha perdido la vocación de ayudar y de beneficencia. Si quieren, ahorita hacemos un recorrido. Sí. En su primer año de labores o de trabajo ayudó a más de 125,000 personas. Es una barbaridad si piensas en 1775 la Ciudad de México no era lo que era hoy. Y es bien curioso, ¿no? Uno iba, empeñaba, le daban dinero o iba mes a mes a pagar los réditos o desempeñaba lo que tenía y daba siempre una limosna. Pero fíjate que sí había en él una vocación. Yo incluso creo que tiene que ver porque se juró en aquel viaje donde estuvo a punto de naufragar y siempre fue muy dado a ser un filántropo. O sea, cuando tenía dinero, donaba por aquí, donaba por acá. Y a mí me llama mucho la atención que él da fuertes cantidades de dinero a 3 colegios de propagación de la fe, los que se llaman de propaganda fide. Uno es el del Convento de la Cruz en Querétaro. El otro es el Colegio de San Fernando en la Ciudad de México, junto al Panteón hoy, que se puede visitar, ya hemos estado ahí. El otro era el Colegio de Propaganda Fide de Pachuca. Y hay uno cuarto, porque acuérdense que se llamaba Propaganda Fide, Propagación de la Fe, porque ahí, digamos que capacitaban a los chavos que querían ser frailes, pero los capacitaban no para ser nada más frailes, sino para ir a las provincias del norte a evangelizar. Entonces era ir a propagar la fe, por eso colegios de propaganda fide. Y otro más que apoyó con mucho dinero fue el Colegio de Guadalupe, Zacatecas, que también era de los últimos que había más al norte de propagación de la fe. Entonces, él estuvo muy comprometido con, al menos en su época, él llega más o menos por 1729 a Nueva España, y desde ahí hasta 1780-81, que es cuando fallece, sí estuvo muy preocupado por ayudar, y sobre todo muy preocupado también por promover la religión, cuando ya prácticamente se llevaban 2 siglos de evangelización, pero acuérdense que todavía era muy difícil la evangelización en el norte, todavía había incursiones apaches, había muertos, frailes que habían muerto en los presidios o en los, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre? Presidios y... fundaciones. Cárceles. No. Pero es que el presidio no es cárcel. No, el presidio es el que va presidiendo el abrir. Las misiones. Esa, de la misión. Exacto. Oye, hablas de los misioneros y hay que hablar justamente de los jesuitas, porque el Monte de Piedad no siempre estuvo en el edificio de lo que se le conoce como las viejas casas de Hernán Cortés o el Palacio de Axayácatl. Eso fue ya después. Primero en 1775. Ya en 67 años antes habían expulsado a los jesuitas. Entonces, los colegios jesuitas quedaron abandonados, quedaron para ser utilizados por otro tipo de instituciones. Recordemos que los jesuitas fueron los primeros globalizadores y estaban completamente en contra de lo que eran los absolutistas y las reformas borbónicas y toda esa historia de finales del siglo XVIII. Pero entonces cuando se inicia el Monte de Piedad es en la calle de San Salvador, donde está lo que era el Colegio de San Pablo y San Pedro. Entonces no es la idea que tenemos de que siempre ha estado en este masivo edificio. Esto fue posterior. Cuando regresan los jesuitas en 1820, que ya se encontraban en este lugar donde lo conocemos ahora, compartirán las cámaras y compartirán los espacios. Lucas Alamán habla de algo maravilloso que sucede cuando el Primer Imperio.
Resulta que Agustín de Iturbide se acerca a estos cajones y a este lugar maravilloso donde estaban empeñadas estas joyas, todo mundo empeñaba sus joyas, para que se lo prestara a los que iban a asistir a su coronación, esa ramplona coronación que surge después. Y el Monte de Piedad se niega, porque la voluntad y lo que, digamos, la vocación que tenía esta institución no era para esas cosas banales era justamente para ayudar. Hay que decirlo, los intereses no era de usura, por supuesto que no, muy bajos, y hubo una época también en que funciona muy bien el Monte de Piedad, que fue en el periodo en el que iba a darse el Segundo Imperio, que realmente la gente estaba en 1860, 61, con unas necesidades tremendas, y se abren sucursales. El Monte de Piedad, desde 1861, tiene sucursales, incluso una en Guanajuato. Y hay que decir que tuvo tal éxito el sistema del Nacional Monte de Piedad que fue copiado en otros países, como en China o en la India. Es curiosísimo. Hoy por hoy tiene más de 300 sucursales en todo el país y ayuda a más de 6 millones de personas. Es una barbaridad de gente. ¿Alguna vez has empeñado algo? No. No. No, porque, o sea, se oye muy bien toda la historia y es muy linda y la caridad y bla, 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 pero es una tragedia. O sea, Sí, realmente pero claro. No es algo grato No. el que tú tengas que ir estás en a necesidad, entregar, no sé, tu anillo de bodas, el de compromiso, el reloj que te dejó tu papá que tiene 300 años, porque lo necesitas. Yo sé que aquí en México siempre, si se acuerdan, invariablemente después de Semana Santa, Monte de Piedad, fila que daba la vuelta a la cuadra, porque también pues, los mexicanos somos muy dados a gastar lo que no tenemos en cosas que no necesitamos. Pero ayuda. Yo lo usé en alguna ocasión. ¿Sí? A ver, cuéntanos. Sí, tenía yo un anillo de la primera vuelta de mi vida. Pero esa era venganza. No sabía qué hacer con el anillo, tanto de compromiso como de bodas, y era bonito, y entonces dije, yo no quiero saber nada de esto. Todavía no se usaban esas fiestas de oro que ahora por ahí se hicieron comunes, que vas a casas de amigas y ya vendes tus joyitas. No sabía. ¿No? Y entonces lo fui a empeñar y, claro, obviamente con la voluntad de jamás ni refrendarlo, ni recuperarlo, ni más nada. Y entonces ahí quedó esa historia y siento que estoy hilvanada. Digo, no lo digo superficialmente, yo sé que es un tema... Por eso, pero no era por necesidad No fue por necesidad, pero sí te voy a decir algo. Sí conozco mucha gente que ha acudido en esa necesidad porque prestan de una manera amable. En algún momento funcionó como banco en el Porfiriato y los vales los empezaron a cambiar, empezó a circular como si fuera moneda, y entonces para 1898 don Porfirio dijo, no más, esto se va a dedicar a lo que siempre fue, que es prestar con prendas, no como si fuera un banco. ¿Y en tu caso? No, nunca. Alguna vez he estado tentado, pero no, nunca. No, bueno, porque ahora ya incluso te reciben automóviles y propiedades y todo, o sea, sí, ha cambiado mucho. Pero fíjate, hace ratito, y ahorita regresamos nuevamente a hablar como de estos casos como que son muy típicos, porque hay desde las grandes joyas que nunca nadie regresa por ellas, hasta cosas que quizá tenían un valor más simbólico, pero evidentemente pues uno esperaba que te dieran una cantidad, muchas veces es mucho más bajo, tampoco es, o sea, te puedes sacar del atolladero momentáneamente, no existe, digamos, esa vocación sí, mira, te damos el triple de su valor, no, porque de algún modo la institución tiene que recuperar para poder seguir ejerciendo la asistencia privada, que eso es muy importante, no es asistencia pública, está dentro del rango de la ley de las instituciones, las IAPS, que son instituciones de asistencia privada. Pero regresando a todo el mundo, cuando hablamos del Nacional Monte de Piedad, nos imaginamos exactamente el edificio que está entre la calle de Tacuba y 5 de Mayo, exactamente que da al costado poniente de la catedral. Bueno, ahí, como decía Isabel, ahí estuvieron lo que se llamó las Casas Viejas de Moctezuma, que era el Palacio de Axayácatl. Ahí, para empezar, la historia es maravillosa porque en ese lugar es donde Moctezuma va a hospedar a los españoles y a los 2,000, 3,000 tlaxcaltecas que llegan con él a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. De ese lugar van a salir corriendo el 30 de junio de 1520 en lo que se conoce como la Batalla de la Noche Triste.
Y cuando triunfa los españoles, entonces pues Cortés dice, pues me gustó este predio, que era un predio que llegaba hasta la calle hoy de Madero. O sea, no era nada más hasta 5 de mayo, porque 5 de mayo no existía ni como acequia, ni como calle de tierra, ni nada. Entonces era un super predio. Dijo, pues a mí lo mío y aleluya, que cada quien agarre la suya, dijo Cortés. Y hasta Isabel la Católica, ¿no? Y se quedó, se quedó con ese predio, las casas viejas de Moctezuma, y con el Palacio Nuevo de Moctezuma. Así pues agandalló Cortés. Luego pasa el tiempo y ahí está, digamos, la administración del Marquesado del Valle. Ya muere Cortés, los descendientes siguen ahí. Y es en 1836 que Lucas Alamán, que es el apoderado legal del duque de Monteleone, que es descendiente de Cortés, es el que logra vendérselo a Nacional Monte de Piedad. Y en 1836 hace entrega del edificio y desde entonces la casa matriz de Nacional Monte de Piedad está ahí. Pero, pues, insisto, la historia propia del edificio tendría para un rato y sin embargo está atada a esta otra historia riquísima de anécdotas y de cosas curiosas que es la historia de Nacional Monte de Piedad en sus 250 años. Así que vayan por las cosas que quieran empeñar y regresamos en un momento. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró al renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil? Estamos de regreso, por cierto, desde el Instituto Cultural Helénico, bajo este arco gótico espectacular, traído piedra por piedra desde España en los años 50. Es una maravilla, vengan y conózcanlo. Gracias por habernos prestado durante un rato este lugar espectacular. Hay que decir que el Nacional Monte de Piedad es el único que tiene evaluadores certificados. Eso es muy importante. O sea, ahí estudian. Se estudia para eso. Exacto. Y bueno... Ahora, una de las colecciones, perdón que te interrumpa, Benito, pero hablando justamente de esta manera experta de evaluar y de darle un valor a los objetos, la colección que hay de arte sacro, la colección de arte virreinal, de joyería,
A partir de 1932 fue que se empiezan digamos, a empeñar los automóviles, pero si tú quieres comprar obra de arte, si tú quieres comprar pintura, escultura, joyas, muebles, hay unas cosas maravillosas. Es un mundo increíble. De hecho, el gran edificio, este edificio del que hablabas, Alejandro, se techa, ahora está techado, porque es verdaderamente un paseo ir a comprar ahí. Es una obra redonda porque tú obtienes, digamos, esas maravillas, pero esta imagen de que sí qué desesperanza a quien perdió su objeto, pero en el momento que le dan ese dinero, después ese dinero también va a ser dado a la sociedad. Yo no sabía que la Universidad de México, la Universidad Nacional de México, en 1929 tuvo una gran donación, un gran préstamo, no préstamo porque no lo devuelve, porque fue una donación por parte del Monte de Piedad. O sea, se devuelve a la sociedad. Pero fíjate, yo he conocido historias, porque ahí es donde empiezan ya como las anécdotas muy curiosas de gente que un día decidió comprar ahí un anillo de compromiso y cuando la novia se entera de que es de Nación del Monte de Piedad, no lo quiso. O sea, sí se quería casar, pero no, porque decía, a ver, pues en cierto modo ese anillo... Era de alguien. Y está maldito. O está cargado. Le ayudó a alguien. Sí, pero... A mí me ayudó fantástico a deshacerme de esa historia. No, pero tu caso es bueno, pero la gente que fue ahí, imagínate que a ti, que no te hubieras divorciado y hubieras tenido que ir a dejar tu anillo de compromiso. Yo lo entiendo. Y por una necesidad de que no tenías para comer una semana. Entonces ya hay una carga ahí negativa para mucha gente o sea, no vas a comprar las joyas que alguna mujer o un hombre tuvo que empeñar para poder darle de comer a sus hijos o pagar la escuela un mes. Entonces se combinan esas historias, ¿no? Que de pronto, claro. Pues sí, a mí me ayuda. Qué padre, me encontré el supercuadro de Diego Rivera, que lo empeñaron y lo perdieron, pero pues hay cada prenda empeñada tiene una historia atrás que ojalá en algún momento dado claro. el Nacional Monte de Piedad la recupere, porque debe haber de todas, Sí. cosas que personas que llegaron, empeñaron, creyendo que ya nunca lo iban a recuperar y luego lo recuperaron porque les sonrió la fortuna, no sé. Oye, y esta palabra que me encanta, los pignorantes o pignorantes, los pignorantes, que son los que empeñan, hay que decirlo, en este momento de desasosiego que necesitas el dinero, no vas con un usurero. A lo mejor eran personas que no tenían acceso a un sistema bancario. Hoy por hoy el sistema bancario es completamente democrático, prácticamente con una credencial de lector. Y ese sí es usurero en algunos casos, pero en otros no. Ahora, a lo que voy es, yo sí creo que esta labor de estar disponible cuando tienes esa necesidad, porque además hay muchas oportunidades para recuperar tu prenda. No es que la pierdes en un mes, son largos plazos y tienes la posibilidad de refrendarla, o sea, de seguirla empeñando hasta que tú la puedas recuperar. Es algo que me parece que en este México virreinal y que haya sido posible que haya pasado a lo largo de la historia. Estaba yo leyendo que en la época incluso de Plutarco Elías Calles, cuando se mete a ver qué hacen las instituciones, ya sea el Banco de México, se mete a analizar cómo funciona el Monte de Piedad y la necesidad de la gente, la costumbre de la gente y lo arraigado que estaba, no lo quita, al contrario, le da el carácter para siempre de autónomo, de que además iba a ser regulado por las leyes de ese banco y de ese Estado mexicano, y a mí me parece que ha funcionado hasta hoy en día. Tan ha funcionado que lleva 250 años funcionando. ¿Con 300 cuántas, Benito? Ustedes que están ahí del otro lado y que siempre nos ayudan y siempre nos hacen comentarios y le agradecemos enormemente, ¿alguien recordará el nombre de la película mexicana que tiene que ver justamente con un empeño, que tiene que ver con el Nacional Monte de Piedad? Los empeños de una casa. Ese es otro. Si lo saben, mándenos un mensajito, por favor, para compartirlo con todos, porque existe esa película, una película de la época de oro del cine nacional, que sucede con respecto a un empeño. Oye, y en esta historia que decías, Alejandro, de los condes de Regla, el primer conde de Regla, en este estatuto que hoy sigue vigente, la Junta del Monte de Piedad, la directiva, siempre tiene que existir como secretario un descendiente de ese primer conde Romero de Terreros de Regla. Porque es esa vocación y es esa virtud que tuvieron y esa visión que tuvieron hasta hoy en día, ¿no? Bueno, y
hay que decir, él llegó a ser tan rico, o sea, verdaderamente era escandalosamente. Dicen que, digamos, comparando con lo que hoy es la revista Forbes y que pone a los 10 más grandes millonarios del mundo, dicen que él pudo haber llegado a ser uno de los hombres más ricos del mundo a finales del siglo XVIII. O sea, que verdaderamente era, por toda la cantidad de plata que había logrado, además rescató las minas de Hidalgo, venían de no estar, como que no habían sido muy bien explotadas, no habían sabido cómo, y cuando él llega a unirse con un socio, que lo invita a que vaya, es cuando de pronto revienta la minería ahí y prácticamente él llegó a pensar en mandar construir un camino de plata desde Veracruz a la Ciudad de México, porque quería que viniera Carlos III, el rey de España, a la Nueva España. Obviamente nunca vino y tampoco nunca se la realizó, porque obviamente sí hubo críticas de, a ver, pues no gastes en hacer un camino de plata, mejor utilízalo para otras cosas. No sé si eso sea real o realmente sí lo llegó a tener en mente. Para toda la labor altruista que tuvo, yo creo que quizá es como uno de esos, se dice, ¿no? De esas leyendas claro, o frases que nunca sucedieron. Y lo otro es que fíjate que el Estado mexicano, del México independiente, sí conservó bastantes instituciones que habían demostrado que funcionaban en la época virreinal. Otra que se me ocurre, pero es así de asistencia pública, la Real Lotería. Claro. Que luego, exacto, igual, se funda a finales del siglo XVIII y el mismo concepto, billetes de lotería, se vendían, no sé, 200 y con lo que se rescata, lo que se vendiera, entonces de ahí salía una parte del premio y otra ahí sí para la asistencia pública, es decir, la asistencia que proveía el Estado. Claro. En este caso la corona española primero y luego ya el Estado mexicano. Y luego se convirtió en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que sigue también hoy por hoy. Claro. Y además tendemos a decir de plumazo que no, es que todo ese oro que se roban y esa plata que se roban. A ver, hay que entender también, porque si no es ser ignorante, muchísima plata y muchísimo oro de ese reino que fuimos, porque no éramos una colonia, está aquí, está en los hospitales, claro, en las iglesias, en la asistencia pública, se daba para escuelas, para colegios, había colegio de huérfanas, de huérfanos, había muchísimos hospitales que atendían a la población, empezando por los naturales, después fue avanzando el virreinato y para todos igual. O sea, está aquí, vean Guanajuato, nuestras ciudades coloniales, como se les llaman, nuestras ciudades virreinales, aquí está todo ese beneficio, porque si ustedes revisan la lista del patrimonio cultural de UNESCO, de otros países que sí fueron colonia, definitivamente no tienen ni esos palacios, ni esa beneficencia pública que se dio aquí en el virreinato. Aquí está pésimamente mal empleado el término. México no fue una colonia, exacto, era un virreinato, o sea, era parte fundamental de España, de sus territorios ultramarinos, pero tenía la calidad jurídica de virreinato, lo cual lo pone totalmente, o sea, tenía para su propio desarrollo, para su propio crecimiento, para su propio arte. Claro, había algunas cosas que estaban reguladas para que no compitieran con la metrópoli, sí, pero colonia en el sentido de explotación irracional y nada más sin dejar ningún beneficio, definitivamente, ese es uno de los grandes mitos alrededor de la Nueva España. Claro. Y estas instituciones, no nos tenemos que ir ya. Pues no. Insisto, hoy por hoy el Nacional Monte de Piedad tiene más de 300 sucursales y ayuda a más de 6 millones de personas. Es verdaderamente impresionante porque es una institución de asistencia privada, como bien dice, ¿no? O sea, sobrevive y vive gracias a esta especie de fondo revolvente, ¿no? Que va entrando dinero, saliendo dinero y siempre mantiene un altísimo nivel de apoya a muchísimas instituciones, ¿no? Bueno, pues esto fue el ADN de la historia. Felicidades a Nacional Monte de Piedad, porque verdaderamente en un país con tantos altibajos como el nuestro, cumplir 250 años y seguir funcionando, creo que ya solamente por ese simple hecho vale la pena celebrarlo. Así que esto fue el ADN de la historia. Nos vemos en la próxima emisión.